Reciban un cordial saludo a todos ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro tercer taller de padres. El día de hoy abordaremos unas temáticas muy interesantes. Esperamos que sea de su aprovechamiento total, que sea de su agrado y que aprendan mucho el día de hoy. Recuerden que los padres, las madres y los cuidadores necesitan de una educación y una formación permanente por ser los primeros educadores de sus hijos. Necesitamos un autoaprendizaje y una reflexión muchas veces de nuestras dinámicas familiares. Les damos la bienvenida y esperamos que sea un espacio de mucho aprovechamiento. El taller de padres del día de hoy será orientado y desarrollado frente a la temática de violencia intrafamiliar. Así que vamos a empezar por una pregunta clave e importante para dar inicio a nuestro taller. Vamos a dar inicio entonces con el concepto de violencia intrafamiliar, que es entendida como todo daño o maltrato físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial, o cualquier otra forma de agresión. Esta es producida entre miembros de la familia, aunque no convivan bajo el mismo techo. Entonces, ¿qué es la violencia? Entendemos que la violencia es el uso intencional de la fuerza física y psicológica, también llamado como abuso de poder, para dominar a alguien o imponer algo. Usualmente hay algunos entornos donde puede existir violencia, pero son más difíciles de reconocer. Por ejemplo, cuando aparecen de manera sutil dentro de nuestras familias o dentro de nuestras relaciones de pareja. Pueden aparecer como los celos, como el egoísmo, como los apegos exagerados o incluso también con la manipulación. Es importante que empecemos a revisar qué tipo de violencia podemos estar sufriendo dentro de nuestras dinámicas familiares. Por eso vamos a empezar a revisar algunos casos y vamos a empezar a conocer qué tipos de violencia he sufrido o estoy sufriendo o incluso estoy haciendo sufrir a mi familia. La violencia genera violencia. Todos los actos del ser humano se repiten, las agresiones se contestan con agresión y el ambiente hostil puede crearse por situaciones mínimas en el hogar. Una buena actitud, una sonrisa o un acto de gentileza marcarán la diferencia en tu vida y la de los demás. Como podemos ver en el video anterior, vemos un padre que maltrata a su esposa, la humilla, se refiere a ella de manera hiriente y así como dice el video, la violencia genera más violencia. Se logra también evidenciar que toda la ira que tiene represada esta mujer es conducida a su hija y cómo su hija sigue propagando esta ira en el transcurso de su vida. Podemos observar violencia física. Recordemos que la violencia física son todas aquellas conductas contra la integridad física que se manifiestan a través de golpes, estrujones, sacudidas, empujones, pellizcos, mutilaciones, entre otros, que puedan producir afectaciones como sangrados, morados, fracturas, incapacidad física y hasta la muerte. No es necesario que la violencia física deje marcas en el cuerpo para que sea considerada como tal. Es decir, si no me deja un morado, un golpe, un rasguño, no es violencia física. Claro que sí es violencia física. Lo necesito, me lo voy a llevar. No, por esto es mío. No, tú no me vas a decir qué voy a hacer. Necesito el dinero, es mío. Yo trabajé por él. Pues
sentimos mucho, pero tienen que desalojar. saque. Es nuestra casa. Robar, retener, destruir o romper los documentos, objetos o bienes comunes es delito y se llama violencia patrimonial. Ni más ni menos. Teniendo en cuenta el video que vimos anteriormente, vamos a suponer un caso. Clemencia está cansada de que su marido Francisco, con frecuencia, luego de discutir, Francisco le esconde la cédula, el dinero y el celular, amenazándola que si se va sin nada y saca las escrituras de la casa. Entonces, ¿cuáles señales o indicadores reconocen en este tipo de violencia? En este caso que les acabo de comentar. Entonces, primero, esconde la cédula, el dinero. Segundo, le esconde el celular. Tercero, la amenaza que si se va, pues se va sin nada, sin bienes y recursos que se han construido con la familia. Y cuarto, le saca las escrituras de la casa, que son bienes patrimoniales o bienes compartidos. Entonces es importante que reconozcamos que la violencia patrimonial se presenta cuando hay ocultamiento, cuando hay robo, cuando hay destrucción o retención de documentos personales, objetos laborales y bienes y valores que sean patrimonio de la familia. No eres nada, no sirves para nada, eres un inútil, una basura, un insecto fea, espantosa, gorda. Nadie te va a creer, tú vales por mí. Ya hay de ti que intentes irte, ya te dije, te voy a... Los insultos, amenazas y humillaciones constantes que producen daño, que conducen a la depresión, miedo, aislamiento o baja autoestima son el delito de violencia psicológica. Ni más ni menos. Iguales. Vamos a hacer un análisis de este caso que pueden observar. Dice, la mamá de Alberto encontró unas cartas de amor que le enviaba a un amigo. Lo que encontró su madre fue razón suficiente para echarlo de casa sin mochila ni otra ropa que la puesta. No le pegaron, pero recibió palabras que fueron como golpes. La madre le preguntó con sarcasmo si era mujer, si lo debía llamar Alberta, y dijo, tú no eres nada mío, te desconozco, no eres el hijo que crié, eres otra persona y esa persona me da asco. ¿Qué tipo de violencia podemos identificar en este caso? Entonces, en este caso, identificamos que es violencia intrafamiliar, psicológica o emocional. ¿Cuáles son las señales o indicadores para reconocer ese tipo de violencia? Entonces, vamos a enumerarla. La primera, echarlo de la casa sin la mochila, solamente con la ropa que llevaba en ese momento. Segundo, recibió palabras que fueron golpes, pero no físicos, sino golpes emocionales, heridas emocionales que, como ya lo hemos hablado en algún momento, son las más difíciles de reparar. Tercero, preguntó con sarcasmo a él si era mujer, si debía llamarla como Alberta. Y cuarto, le dijo que le daba asco. Todas estas conductas, todas estas palabras se relacionan con un daño psicológico y emocional. ¿Por qué? Porque vulnera y degrada a la persona por medio de la humillación y perjudicando su bienestar psicológico. Tengamos en cuenta que la violencia emocional o psicológica se presenta cuando prima desde el lenguaje del desprecio, la imposición que afectan emocional y mentalmente a cualquier miembro de la familia. Como se da, por ejemplo, en algunas dinámicas familiares cuando los padres pelean con sus hijos. En algún momento de nuestro segundo taller lo hablamos y era, por ejemplo, aislarlos. Entonces, imponer castigos sin una justificación, tildarlos, intimidarlos, dejarles de hablar, controlarlos excesivamente, ser indiferentes ante las emociones
que pueden tener nuestros chicos y nuestras chicas. Utilizar diminutivos, hostigarlos, insultarlos, burlarlos. En este caso en específico, el caso de Alberto, se hace evidente el prejuicio y la discriminación por su posible orientación sexual. La violencia sexual se presenta cuando se le obliga o se le impone a una persona mantener algún contacto o comportamiento de carácter sexual, bien sea físico o verbal. Casi siempre se hace mediante el uso de la fuerza, la intimidación, el chantaje, engaños, manipulaciones o también amenazas. Se puede presentar de muchas otras formas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es cualquier forma que vulnere los derechos sexuales y reproductivos de cualquier miembro de la familia. Hay que tener en cuenta que se presenta con tocamientos, con manoseos, con exhibicionismo, exposición a actos sexuales o material pornográfico, violaciones, prostitución forzada, matrimonios con menores, acoso sexual, incesto o cualquier acto sexual con menores de 14 años. Veamos esta cifra tan alta. En el año 2022, en Colombia, se registraron 16.527 casos de violencia sexual hacia niñas. Fueron presentados casi 20.000 casos de violencia sexual, de los cuales 16.000 se registraron contra niñas y adolescentes. Tengamos en cuenta que esta cifra ha ido aumentando. Hasta el mes de febrero se registraron 626 casos más, de los cuales 459 eran dirigidos hacia el género femenino. Tengamos en cuenta que los niños, las niñas y los adolescentes son muy vulnerables por su edad. Están en la etapa del desarrollo psicosexual y están atravesando en la situación de obedecer figuras de autoridad. Muchas veces esas figuras de autoridad los utilizan, los sobornan y los amenazan en muchos de estos casos y ejercen esta presión para que se pueda dar el abuso sexual. Tenemos que estar muy atentos, muy presente en la vida de nuestros hijos, porque así como nos dice la imagen, las niñas, los niños, los jóvenes y cualquier persona en general no se tocan, no se golpean, no se abusan y no se matan. Tenemos que estar muy presentes en la vida de todos y sobre todo en estas edades que son tan vulnerables nuestros hijos para cuidarlos y protegerlos siempre. Entonces, vamos a definir estos dos conceptos, que es la BIF y la BBG. Como bien lo vimos al inicio de nuestro taller, la BIF es la violencia intrafamiliar. Es cualquier forma o daño, maltrato psicológico, físico, sexual, tratos crueles, degradantes, amenazas o cualquier forma de agresión
causado por miembros de la familia, sean cónyuges, compañeros permanentes, papás, mamás, que vivan en el mismo techo, pero también puede que vivan fuera del núcleo familiar. La BBG es la violencia basada en género. Entonces es aquella que se ejerce en las relaciones de jerarquización entre géneros, a partir de las cuales algunas personas se sienten con superioridad sobre las mujeres o la población con orientación sexual o identidad de género diversa. ¿Qué hacen estas personas? Aprovechan esta condición para maltratar, para agredir, para generar violencia de pareja fuera del contexto familiar, para los feminicidios, la discriminación, el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género y la violencia sexual. Es importante que si nosotros estamos siendo víctimas o hay una persona muy cercana que está siendo víctima de cualquiera de estos dos tipos de violencia, ¿quién puede denunciar? Entonces, cualquier persona que conozca la situación debe informarlo. En general, la comunidad, los vecinos, los amigos, quien sea, puede denunciar este tipo de situaciones que pueden estar afectando a alguna persona. Bueno, entonces, ¿cómo se puede denunciar? Es muy sencillo. Lo podemos hacer de manera escrita si la persona así lo desea, porque recordemos que a partir de cualquier situación que haya sido violencia, somos víctimas. Entonces lo podemos hacer de manera escrita, lo podemos hacer de manera verbal. Si alguna persona, un tercero que conocemos cualquier situación, lo podemos hacer también de forma anónima. O si yo soy la directa implicada, la directa afectada, pues puedo hacerlo de oficio, directamente a la institución que conozca y pueda llevar mi caso. Entonces, ¿qué tipo de situaciones se pueden denunciar? Todas las violencias que ya vimos. La violencia física, que recordemos que son golpes, tratos crueles, torturas, lesiones, etc. La violencia sexual, como lo es el acoso sexual, el embarazo forzado, la violación, el abuso sexual y la explotación sexual. También la violencia psicológica, como la intimidación, el desprecio, el chantaje, las humillaciones, y la violencia económica y patrimonial, que son las sustracciones, pérdida y retención de objetos, de documentos y bienes patrimoniales, que puedan dañar el patrimonio personal y familiar con el objetivo de controlar a una persona. Esas son las situaciones que podemos denunciar. Debemos tenerlo muy presente.
Hablemos entonces de algunas consecuencias de la violencia intrafamiliar y dentro de ellos, ¿qué pasa con los niños y las niñas que reciben castigos físicos? En primer momento, el niño o la niña, el joven, el adolescente, experimentan miedo o terror frente al golpe. No es solamente el dolor físico, es también el dolor emocional. Casi siempre el castigo físico viene acompañado de golpes emocionales, de malas palabras, de malos tratos, y esa ira que a veces tenemos represada la transmitimos a nuestros hijos con los golpes. Después de el golpe, del dolor físico y los emocionales, los sentimientos de impotencia son lo que más aparecen en ese adolescente o en ese niño o esa niña. Como resultado de ese dolor emocional, aparece esa impotencia de no poder modificar, de no poder no sentir ira, de no sentir frustración y de no poder modificar esa opinión o eso que puede estar sintiendo la persona que lo está agrediendo. Tenemos dos tipos de adolescentes. Los adolescentes, niños o niñas, que deciden sobreponerse a la experiencia y desarrollan mecanismos de adaptación. Está el primer tipo de adolescente, niño, niña, joven, que a partir de los golpes empiezan a ser muy obedientes, pero extremadamente obedientes. ¿Por qué? Porque desarrollan el temor hacia sufrir nuevamente ese tipo de violencia. Pero, por otro lado, también están los adolescentes que tienen comportamientos violentos. Entonces está el adolescente que me desafía, el adolescente que me reta. Esos son los dos tipos que hay. Todos o los dos que acabo de mencionar son mecanismos de adaptación. En cualquiera de los dos casos, como ya lo mencioné, la obediencia del niño o la niña o los comportamientos violentos, en cualquiera de los dos casos se ubican en un lugar de un círculo de la violencia. A un futuro puede ser víctima o agresor. Estas experiencias trascienden en el mundo familiar. Estas experiencias van a la escuela, a la comunidad y muchas veces ni siquiera nosotros como adultos sabemos cómo enfrentarnos a la violencia. No sabemos cómo actuar. Es indispensable que en las familias mitiguemos todos estos factores de riesgo que pueden trascender en las familias, que van acabando con nuestra sociedad. Recordemos que la violencia solo genera más violencia y que necesitamos acabar la sociedad violenta en la que estamos y que debemos buscar los mecanismos para resolver nuestros conflictos. ¿Qué les pasa a los niños y las niñas y adolescentes cuando sus padres o cuidadores los humillan o insultan? Bueno, una pregunta muy importante y es aquí donde debemos evaluarnos nosotros como padres. Los seres humanos nos construimos a partir de nuestro pensamiento y ese pensamiento se va construyendo a partir de nuestro lenguaje. Es muy importante aquí todos los vínculos familiares porque es ahí donde nosotros vamos a ir aprendiendo y construyendo significados. Por eso muchas veces
cuando nosotros vemos a nuestros hijos, muchas veces nos quedamos viéndolos y decimos, es igualito al papá, hace el mismo gesto que la mamá, utiliza los mismos términos que de pronto alguien muy cercano que vive en casa, un tío o una tía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos lenguajes, ese lenguaje que hemos creado, se ha ido construyendo y se ha ido adaptando a nuestro diario vivir. Entonces, es importante que tengan presente que los niños, las niñas, confían y creen en lo que sus papás y en lo que sus cuidadores le dicen. Por lo tanto, pues, si utilizamos palabras humillantes para educarlos o para ponerles límites, pues ellos van a ir interiorizando estas palabras, este lenguaje que usamos, y lo van a convertir y van a creer que realmente eso que nosotros le decimos lo definen como personas. Entonces, pensemos en algún momento que hayamos utilizado una mala palabra hacia nuestro hijo o hacia nuestra hija. Una situación donde haya tenido mucha ira y haya sido hiriente con él o con ella. Pensemos un segundo, un momento, de si quizás yo pedí una disculpa por esas palabras que utilicé, por esas palabras que no debía haber dicho, porque muchas veces incurrimos en el error y es que me arrepiento para mí mismo y digo, no debía haber dicho esto, pero nunca me disculpo con él o con ella. Entonces, acordémonos que las palabras también construyen a la persona, pero también una mala palabra también nos destruye como personas. Entonces, muchas mamás y muchos papás a veces creen que insultar no es igual que golpear. Y las palabras fuertes, las humillaciones, los insultos generan los mismos sentimientos de dolor emocional. Lo mismo se genera con la frustración o la impotencia cuando hay castigo físico en las personas. Algunas consecuencias físicas, psicológicas y sociales más frecuentes del castigo físico y del maltrato psicológico son. Antes de abordar cuáles son, quiero leerles la definición de maltrato psicológico de la Asociación Internacional para la Prevención del Abuso y Negligencia Infantil. Lo definen así: el fracaso en proporcionar a un niño un entorno evolutivamente apropiado y de apoyo, incluyendo la figura primaria de apego, de forma que pueda desarrollar un conjunto estable y completo de competencias emocionales y sociales que corresponden con sus potencialidades personales en el contexto de la sociedad en la que vive. Puede consistir también en actos hacia el niño que le provocan o tienen una alta probabilidad de provocarle daño en su salud, en su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Ya teniendo en cuenta lo que nos dice la asociación, el maltrato psicológico es supremamente grave. Todos los tipos de violencia son muy graves y tienen muchísimas afectaciones en la niñez y en la adultez. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas más frecuentes? Entonces, usualmente tienen sentimientos de soledad y abandono.
Son chicos, chicas que pueden sentirse aislados, abandonados y también poco queridos. Chicos jóvenes que usualmente sienten que no tienen confianza hacia sus padres y que usualmente creen que no son suficientes. Tienen sentimientos de no haber querer nacido, de que la vida de sus padres sería mejor si ellos no existieran. Usualmente también tienen baja autoestima, ellos tienen sentimientos de inferioridad, se sienten inútiles y usualmente se muestran tímidos o miedosos. Pero recordemos que tenemos los dos tipos de adolescentes o de niños, que también están por el contrario, los que son supremamente activos y que buscan llamar la atención de los demás. Entonces, generación de más violencia. Ese título que coloco ahí es porque quiero darle la importancia a lo que estamos hablando. Entonces, recordemos que nosotros como colombianos, como país, estamos situados en el puesto 140 de los países de Sudamérica más violentos. Eso quiere decir que muchas veces, directa o indirectamente, enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas que la violencia es un modelo válido para resolver los problemas y que usualmente pueden reproducirlo en la comunidad, ¿cierto? Muchas veces con simples palabras. Si tu compañerito te pegó un puño, tú pégale dos, no te vas a dejar. Si te hizo una zancadilla, tú hazle tres, no te dejes. Y es válido el querer proteger a nuestros hijos, pero no es válido incitarlos a la violencia y a hacerlos que aprendan a que es un modelo válido para la resolución de los conflictos. Recordemos que una de las claves básicas para la solución de conflictos es la comunicación asertiva. Es importante también que tengamos en cuenta que la violencia bloquea y dificulta la capacidad para encontrar los métodos de resolver un conflicto de forma pacífica y dialogada. Por eso hablo de la comunicación asertiva. Usualmente, pues tras un golpe, muchas veces somos seres humanos y actuamos por instinto y probablemente vamos a dar otro golpe y vamos a recibir otro de vuelta y así vamos a generar más violencia. Hay que tratar de analizar la situación y tratar de buscar una alternativa a ese conflicto de una forma pacífica y dialogada. Bueno, ya hablamos entonces de algunos tipos de violencia. Entre ellos hablamos de la física, de la sexual, de la patrimonial o económica y también de la psicológica. Hablábamos que es una de las que más tiene impacto y cuando hablamos de la niñez y la juventud es una de las que más repercusiones tienen en la vida adulta. Cabe resaltar que la negligencia parental también hace parte de la violencia psicológica. No hacer un acompañamiento real y oportuno de cada uno de sus hijos, no solamente en el aspecto económico, no solamente en el aspecto físico, no solo que vean bien, que estén limpios, sino también el acompañamiento real y oportuno de las dificultades académicas, de asistir a la institución,
de asistir a los talleres de padres, a las reuniones. Eso también es una negligencia parental. Entonces vamos a colocar un ejemplo de situaciones reales que nos pasan acá en la institución y es muchas veces nosotros les decimos a los niños o a las niñas, vamos a llamar a tu papá, vamos a llamar a tu mamá para hablar de la situación específica que digamos sucedió en el momento. Y los chicos nos responden casi siempre, no los llames, ellos no pueden venir porque están trabajando. O incluso en muchos casos nos dicen, si los llamas, igual no van a venir. Estos niños y estas niñas van a tener una consecuencia emocional porque dan por sentado que sus padres no tienen tiempo para ellos. Entonces, es momento que hagamos una autoevaluación de, ¿estamos cumpliendo con nuestro rol de papá o de mamá de acuerdo a las necesidades que tiene mi hijo o mi hija? Estoy brindándole el tiempo de calidad, porque siempre lo hablamos, tiempo de calidad para nuestros hijos. Estos niños y estas niñas que tienen estas carencias emocionales, quizás ahorita en el momento no se va a ver la consecuencia, pero probablemente ya nos va dando unos indicios. Tienen poca confianza en sí mismo, tienen una autoestima baja, no creen en ellos mismos y tienen muchas dificultades para relacionarse. Les cuesta tomar una decisión, así sea para elegir qué van a almorzar el día de hoy. Tienen desconfianza en los demás. ¿Y cómo no desconfiar de los demás si en las personas que debería confiar no están? Su padre llega tarde y llega cansado y nunca pregunta cómo estuvo su día. O simplemente preguntamos, pero estamos en el celular. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy mostrando a mi hijo o a mi hija? También podemos tener problemas de conducta. ¿Por qué? Porque empiezan a llamar la atención. Lo que nosotros decimos es que quiere llamar la atención, sí, sí quiere llamar la atención. Se está transformando en un niño rebelde a ver si así, si saltándose las normas, si utilizando la agresividad con sus compañeros, de pronto así sí le prestan atención sus papás. Son niños y niñas, jóvenes, adultos, con comportamientos compulsivos. Se dejan llevar muy fácil por sus impulsos. Sienten ansiedad, sienten estrés, tienen comportamientos agresivos. Entonces, papás, mamás y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, queremos hacer un llamado a ustedes. ¿Cuál es el verdadero rol que ustedes están cumpliendo? ¿Cree usted que lo está haciendo bien? ¿Cree usted que es necesario hacer algunos ajustes? Es importante que nos evaluemos y que todos los días estamos en construcción y muchas veces debemos decir, me estoy equivocando y debo buscar alguna alternativa para que mejore esa dinámica familiar. Los voy a dejar con una pequeña reflexión, con un pequeño video. Espero que toque sus corazones y sus vidas para que nos demos cuenta de algunos errores que podemos estar cometiendo. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica.
Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar.